Desde pequeño yo entendí y aprendí que la escuela literalmente era como ir a una guerra. Me costó entenderlo, pero logré entender que los profesores no eran mis enemigos. Mi enemigo era el desconocimiento, la falta de responsabilidad, la falta de disciplina, el no querer hacer las tareas. Se tenía muchos más enemigos que eran los que yo no pensaba que tenía. Y la cosa es que yo iba ahí para aprender a hacer algo que otros no sabían hacer, para yo después poder cobrarle a la gente por hacer lo que ellos no pueden hacer. La guerra no era solamente la escuela, sino que me estaba preparando para la guerra afuera y yo poder ganar. Cuando me entendí esas cosas, se me costó tiempo. Yo no sé si a usted le costó tiempo, pero a mí me costó tiempo. Años, quizás décadas, entender que iba a una guerra que me preparaba para una guerra mucho mejor y me preparaba para ganar. Y me preguntaba, ¿cuáles pueden ser algunas de las guerras que tú y yo podemos estar peleando hoy? ¿Cuáles son esas batallas que tú y yo podemos estar peleando hoy, enfrentando hoy? Podemos estar peleando batallas contra el miedo al futuro, contra la inseguridad, la baja autoestima, las tentaciones, el pecado, la comparación, el orgullo, la falta de comprensión, la falta de perdón. Estamos pudiendo pelear algunas de estas guerras y a veces sonreímos por fuera, pero por dentro hay una batalla interna tan grande que no la podemos contener. Tenemos heridas abiertas de batallas que nadie conoce, que nadie sabe, que nadie ni siquiera entiende, porque hay guerras que no dejan marca por fuera, pero internamente nos están destruyendo, están acabando con nosotros. Y cuando analizamos la vida, casi todo el mundo está peleando una guerra. Casi todo el mundo está peleando una batalla. Y miramos a las personas y pensamos que todo está bien, pero hay algo dentro de ellos que está sucediendo. Están peleando. Y lo que sucede es que andamos y pensamos y eso nos hace actuar de una manera como si todo fuera a venir o todo lo que fuera a venir de las personas fuera una amenaza. Y andamos alertas pensando quién nos va a atacar, quién nos va a herir, quién nos va a dejar, quién nos va a decepcionar, quién va a hacer algo que levante una guerra en cualquier momento contra nosotros. Porque hemos aprendido desde chiquitos que todo tiene que ser peleado, que todo es como una guerra, como una batalla. Y entonces cuando crece toda esta amenaza y cuando crece toda esto que se mueve alrededor de las personas, comenzamos a caminar con un sexto sentido, un séptimo sentido, un octavo sentido. Ya la guerra no se vuelve solamente afuera, sino que se vuelve una guerra interna en nuestra mente. Empezamos a pensar cosas que no tenemos que pensar. Empezamos a batallar y a hacer cosas que no tenemos que hacer porque pensamos que hay cosas que van a suceder o pensamos que hay cosas que pasaron y nos imaginamos cosas que ni siquiera son. Y entonces la guerra que era externa se vuelve una guerra interna propiamente. Y ahí es cuando más difícil se hace, porque tú puedes pelear con alguien que está afuera, pero cuando tienes que pelear con alguien que está dentro de ti, que está en tu propia mente, se vuelve un poco más difícil. Porque de afuera puedes ver, pero adentro es más difícil. Tienes que pararte, detenerte y poder ver con qué verdaderamente nosotros estamos peleando o con quién verdaderamente estamos luchando. Nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros como seguidores, si hay algún seguidor de Jesús, hay mucha gente que van a tratar de sacarle provecho a tu bondad. Hay mucha gente que van a tratar de decir, ok, estas personas son buenas, estas personas son amables, estas personas se comportan de esta manera y van a tratar de sacarte, de atacarte, de robarte lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Tenemos que entender que Dios nos ha puesto en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en donde quiera que estemos, como guerreros del reino de Dios. Y si somos guerreros del reino de Dios, no necesitamos que nadie más venga a defendernos porque el Dios de nuestro reino nos defiende y está con nosotros. Y en el pasaje que leíamos al principio podemos ver cómo en la iglesia de Corinto había personas criticando a Pablo. Estaban tratando de decirle, te vamos a desacreditar, te vamos a decir unas cuantas cosas para que la gente ya no confíe en lo que tú estás enseñando, en lo que tú estás hablando, en lo que tú estás diciendo. Y Pablo le responde en el capítulo 10, verso 1 de 2 de Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo,
que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si nosotros anduviéramos según la carne. Pablo no quería llegar con dureza. Él quería hablarles con amor, con humildad, quería corregirlos. Pero también les advierte que si ellos venían con rebeldía, con orgullo, él no iba a pensarlo dos veces para actuar como él sabía que podía actuar con la autoridad espiritual que Dios le había dado. Y aunque parece algo sensible y algo normal y un desacuerdo, hay algo profundo acá. Él se refiere a personas que estaban dentro de la iglesia, a seguidores de Jesús, a hijos de Dios, pero bueno, en las iglesias hay problemas, en la familia de Dios hay problemas. La gente puede pelear dentro de la iglesia. La gente puede tener desafíos dentro de la iglesia y no entenderse dentro de la iglesia. Yo pensaba que la iglesia era un lugar que todo el mundo se aceptaba como era y que nadie tenía problemas y que no pasaba nada dentro de la iglesia. No, desde los primeros tiempos Pablo está teniendo problemas con personas que están tratando de desacreditarlo, hijos de Dios, que le están diciendo que él estaba actuando humanamente según la carne, haciendo cosas por sus emociones, hablando por emoción y usando la palabra a su favor, usando estrategias humanas. Y Pablo de alguna manera tenía que corregir esto porque él iba por todas las iglesias enseñando el evangelio y dejaba líderes allí para que ellos siguieran creciendo como iglesia y se ayudaran unos a otros y siguieran compartiendo el evangelio, no para que dijeran que el que se fue está haciendo algo malo, les dijo algo mal y empezaron a pelear entre ellos y a hablar cosas que no tenían que hablar entre ellos. Y yo decía, Señor, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estamos predicando, con lo que estamos enseñando? Pablo no se quedó simplemente diciendo, ok, que se resuelva como quiera, yo no le voy a decir nada, yo le enseñé. No, dice Pablo, yo estoy dispuesto a ir ahí y hablar con ustedes como se debe hablar y a coger las cosas como debo cogerlas y a enfrentar el desafío como yo lo puedo enfrentar. Yo estoy dispuesto a levantarme y a pelear cualquier guerra con ustedes. Incluso guerras que hay dentro de la propia familia de Dios, guerras que hay dentro de nuestro propio hogar. Porque él sabía que había conocido a un Cristo que le había dado la victoria, que había ido a una cruz, que lo había conocido, que le había dado todo lo que él tenía y él no estaba dispuesto a perder ninguna de las cosas que Dios le había dado. Él estaba dispuesto a ganar, a pelear por el conocimiento que tenía de Jesús. Y por eso fue y les dijo, voy a ir y voy a confirmar la victoria que no solamente Cristo ganó en la cruz, sino la victoria que me ha dado a mí. La victoria que nos ha dado a todos. Las guerras más peligrosas no son muchas veces las que peleamos afuera, sino las que se pelean internamente, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro hogar. Pero el mismo Espíritu que estuvo con Jesús para pelear aquella batalla, yendo a la cruz y venciendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, es el mismo Cristo que está con nosotros para que podamos enfrentar cualquier adversidad que venga a nuestras vidas, cualquier guerra que se presente. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando hoy, no sé qué estás enfrentando hoy, no sé qué se ha levantado contra ti, contra tu comunidad, contra tu familia, contra tu hogar. Yo no sé qué están enfrentando en tu casa, pero quiero decirte que el mismo Cristo que Pablo conocía es el mismo Cristo que tú y yo conocemos, y lo que conocemos es que él enfrentó no solamente un simple desafío, él enfrentó la muerte y venció. Lo que me dice eso es que tu desafío no es más grande que la muerte porque estás vivo, estamos acá. Tu batalla, tu guerra no es más grande que la muerte y él la venció. Tú puedes vencer lo que estás enfrentando. Tú puedes vencer y ganar y obtener la victoria. Y no significa que tú vayas y mates algo o mates a alguien. Lo que significa es que ya murió para que nosotros no tengamos que matar a nadie y obtener la victoria todos juntos. Él quiere que tú y yo, que incluso tus enemigos podamos tener la victoria que Él nos dio. Y es por eso que el reino de Dios no se vive solo, se vive unido, se pelea juntos. Vamos a la guerra juntos. Porque Dios nos ayuda a pelear, Dios nos ayuda a enfrentar esas guerras como comunidad, como familia. En contra de cualquier cosa que se pueda levantar, no solamente afuera, en contra de nosotros, sino incluso dentro de nosotros, en nuestra comunidad.
Y una pregunta interesante sería, ¿cómo voy a pelear una guerra que no es externa, una guerra que no es contra personas que no están a mi favor, sino con personas que están a mi favor, que están dentro de mi casa, dentro de mi iglesia, dentro de mi familia? ¿Cómo se pelea? Eso es una guerra. Lo que hacemos mucho es evitar. Lo que hacemos muchas veces es decir, no voy a decir nada, no voy a levantarme, no voy a actuar, voy a esperar a ver cómo salen las cosas. Pero mientras hacemos eso, el enemigo toma ventaja. El enemigo entra, el enemigo destruye. Y entonces tratamos después de reparar, de levantar y de hacer cosas que no debíamos permitir que sucedieran. Y una de las cosas que veo en este pasaje que nosotros podemos hacer para poder enfrentar una guerra dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestra propia casa, es identificar quién verdaderamente es nuestro enemigo. Si tú y yo no identificamos el verdadero enemigo, puede ser que estemos peleando contra alguien de nuestro propio ejército. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque una de las estrategias de nuestro verdadero enemigo es hacernos pensar que él no existe, que no está preparando armas, que no está creando algo para destruirnos. De manera que cuando sentimos que alguien nos ataca o alguien nos dice o alguien nos habla o alguien hace algo en contra de nosotros, nosotros ni pensamos que nuestro verdadero enemigo nos está atacando, sino que pensamos que es carnalmente la persona o el lugar o alguien que está en contra de nosotros, y en vez de usar en contra del verdadero enemigo lo que nosotros sabemos que podemos usar, lo usamos en contra de estas personas y vamos carnalmente a tratar de resolver los desafíos y resolver las cosas que no tenemos que resolver carnalmente, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra regiones celestes que están tratando de robar lo que Dios está poniendo en tu vida. Y tú dices, no, pero es que es el jefe del trabajo, o quizás es mi tío, o quizás... No, hay algo detrás. Todos somos débiles, todos estamos peleando, todos estamos luchando. Y muchas veces nosotros pensamos y vemos las personas y pensamos que son las personas, pero no son las personas nuestro verdadero enemigo. Pablo le decía en el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La iglesia de Corinto estaba hablando, estaba peleando, entre ellos había conflicto, criticándose, cuestionándose, mientras Pablo les estaba recordando, nosotros somos parte del mismo ejército. Todavía yo no he visto a alguien que va a la guerra y de su propio ejército se matan unos a otros. No, nosotros estamos peleando contra un mismo enemigo, y si estamos desunidos, aún nuestro enemigo, como tenemos un enemigo en común, eso nos une. Tenemos un enemigo en común. Pablo le estaba diciendo, nuestro enemigo puede parecer de carne y hueso, pero nosotros no somos de un ejército de carne y hueso, nosotros somos un ejército espiritual guiados por un Dios que es espíritu. Y el Dios que es espíritu también es Dios de toda carne. Todo lo que haces en el espíritu se refleja en la carne. Y muchas veces estamos peleando batallas espirituales con armas y con enemigos físicos. Y la realidad es que hay un enemigo espiritual. Tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no son tus padres, tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es el jefe del trabajo, tu enemigo no es la persona que te ha herido. Cuando tú y yo peleamos contra el enemigo incorrecto, entonces el enemigo verdadero avanza, destruye, divide. Es necesario que identifiquemos el enemigo correcto, porque nuestra guerra es espiritual, aunque tiene consecuencias físicas. Por eso dejamos que el Espíritu Santo nos guíe para pelear incluso en guerras que estamos viendo físicamente, pero se están moviendo detrás espíritus, demonios, cosas espirituales que tú y yo ni siquiera sabemos. Pero peleamos esta batalla enfocándonos en el enemigo correcto. No tratamos de ofender a los demás, no tratamos de ver los defectos de los demás, no tratamos de corregir a los demás, tratamos de ver qué es lo que hay detrás de esa persona y qué le ha hecho Satanás desde niño para que esté haciendo las cosas que está haciendo y me esté hiriendo como me está hiriendo. Amén. Nosotros identificamos el enemigo correcto. Porque no importa que el enemigo venga y se levante contra ti en guerra, tú y yo somos guerreros del reino.
Y el Dios que los exhibió a ellos públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario está contigo y está conmigo. No tenemos que andar con temor, no tenemos que andar con pena, no tenemos que andar como que no, aquí se va a levantar o aquí me van a atacar. Nosotros sabemos que nuestro Dios venció. Pero si nosotros no identificamos a quién venció, nosotros vamos a llegar a pensar que Dios tiene que vencer gente y Dios ama a la gente. Dios quiere que la gente se salve, Dios quiere que la gente venga a Él, Dios quiere que la gente pueda pelear la guerra como tú y yo la peleamos. Para que ellos puedan identificar verdaderamente quién es su enemigo. ¿Cómo puedo pelear una guerra, una batalla dentro de mi propia casa, mi familia, mi comunidad? Primero yo identifico quién es el verdadero enemigo. Y lo segundo que puedo hacer es escoger las armas más efectivas. Escoger las armas más efectivas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno de los errores más grandes que yo he cometido es tratar de arreglar ciertas cosas con la herramienta incorrecta, porque son las que más cerca tengo. ¿Nadie ha tratado de sacar un tornillo con un cuchillo? ¿Nadie ha tratado de levantar algo con algo de cartón y se les rompe todo? Sí, muchos de los errores que cometemos es porque estamos haciendo cosas con herramientas y armas con las que no debemos hacer. Si tú y yo tratamos de pelear una guerra espiritual en contra de un enemigo espiritual, con armas humanas, con fuerza humana, no vamos a vencer, nos vamos a cansar, nos vamos a extenuar y nos va a ganar. No vamos a tener la posibilidad en contra de ello. Que tengas la fuerza, que Dios esté contigo, que tengas dones, que Dios te haya dado poder, no significa que tú tengas que ir en contra de tu enemigo con estas cosas que tú ves físicamente que tienes. Tu seguridad no está en cuánto tú posees, en cuántas bendiciones Dios te ha dado. Tu seguridad está en que tú estás usando no solamente que tú estás en el reino de Dios, pero que tú tienes las armas que Dios te dio, las armas correctas para pelear esa batalla espiritual. Quizás no gastarías tanto, quizás no. ¿Sabes cuántas cosas nosotros hicimos para poder pelear batallas espirituales y para poder ganar? Mi mamá pagaba a santeros, me despojaban, de todo me hicieron para ganar todas esas batallas que pensábamos que eran físicas, que la gente venía y ponía cosas afuera de la casa y hacía muchas cosas. Pero fuimos libres una vez y para siempre, hace más de 25 años, porque entendimos que nuestra guerra no es contra la gente que está poniendo cosas, nuestra guerra es mucho más allá. Y Cristo vino y nos libró y nos dio la victoria. Y podemos vivir ahora en la libertad y con la paz que solamente Dios puede dar. Teníamos fuerza, teníamos poder, teníamos todo lo que necesitábamos para seguir pagando. Pero esa misma gente nos dijeron, ustedes son hijos de luz. Y con esa luz ustedes van a poder pelear. Con esa luz ustedes pueden enfrentar cualquier oscuridad que pueda llegar a tu casa, a tu hogar, cualquier enfermedad que toque a tu puerta, cualquier cosa que venga en contra tuya. Y entonces empezamos a indagar, empezamos a estudiar cuáles son las armas, a dónde tenemos que ir, qué personas estamos ayudando o nos están buscando para quitarnos lo que tenemos. Y cuando leemos la palabra en 2 Corintios, el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pablo les está enseñando que los guerreros del reino estamos armados. Y muchas veces sacamos licencia de armas y queremos la Winchester y queremos la última pistola que salió y queremos muchas cosas y pensamos que así vamos a estar protegidos. Yo no te digo que no, protégete como tú quieras, pero no hay mejor protección que la que Dios te da con las armas que te ha dado. No hay mejor. Su protección está por encima de la AK-47, de los cañones, de los barcos, de cualquier cosa. La protección divina está por encima de cualquier cosa que pueda venir en contra tuya. No hay ningún arma que le gane a la arma que Él tiene. No hay nada que pueda venir en contra tuya, que pueda hacerte daño. Pablo les está enseñando que estamos armados, pero no solo son armas, sino que son armas espirituales, no son carnales. No son armas de orgullo, de venganza, de gritos, cancelación, odio, manipulación. No son este tipo de armas.
Esta guerra no la ganamos gritando más fuerte, esta guerra la ganamos sometiéndonos más profundamente a Dios y entendiendo qué es lo que Él está haciendo mientras nosotros estamos guerreando y peleando la batalla. Mientras nosotros estamos en medio de la guerra. Para pelear correctamente necesitamos utilizar las armas correctas. Las armas más poderosas, ya se lo decía, son las que encontramos al lado de Dios. Las armas que encontramos al lado de Dios no tienen igual. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lo ha demostrado. Sus armas le han hecho ganar todas las batallas que ha enfrentado. Nuestro Dios no ha perdido una batalla. Y yo he visto gente con ejércitos gigantescos, con las armas mejores del mundo, perder batallas. Pero sin embargo, nuestro Dios no ha perdido una batalla. Nuestro Dios no lo ha perdido. Las personas gritan, mienten, no perdonan, dividen y odian. Pero nosotros, aunque podemos hacer lo mismo, escogemos respetar, honrar, orar, ayunar, experimentamos la verdad. Vamos a vencer con la verdad, perdonamos a la gente, actuamos poderosamente humilde. Nosotros actuamos de manera diferente, amando a la gente y haciendo la voluntad de Dios. Esas son armas que tú y yo pudiéramos usar. Esas son armas que Dios nos ha dado a nosotros. Estas armas no son carnales, pero Pablo decía, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay armas que no pueden herirte, no hay muro que pueda sostenerse, no hay escudo que pueda aguantar el arma que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Cuando tú y yo declaramos, cuando tú y yo hablamos, cuando tú y yo confesamos, cuando tú y yo perdonamos, cuando tú y yo abrazamos, cuando tú y yo abrimos las puertas y aceptamos a las personas tal y como son armas que quitan toda la defensa y abren la oportunidad para que Dios llegue, para que Dios transforme, para que Dios cambie. Es necesario que nosotros utilicemos las armas más efectivas. Si quieres hacerlo, puedes empezar y puedes probar. Y si no te sirve, no lo hagas más. Pero te digo, nos ha servido, nos ha funcionado. Cuando peleamos no solamente contra el enemigo correcto, sino que usamos las armas más efectivas. Hemos visto cómo Dios obra, hemos visto cómo Dios nos permite ganar las guerras que se levantan incluso dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestro propio matrimonio, dentro de nuestra propia casa. Y lo último que veía era que nosotros no solamente identificamos al verdadero enemigo, sino que no solamente usamos las armas correctas o las armas más efectivas, sino que peleamos en el campo de batalla correcto. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante pelear en el campo de batalla correcto? Porque todos estamos peleando algo. Si todos estamos batallando algo, todos estamos en guerra, en alguna situación. Nosotros estamos peleando, estamos tratando de vencer, estamos tratando de lograr la victoria. Algunos estamos peleando incluso dentro de nuestra mente, de manera mental. Todo lo que escuchamos, miramos o experimentamos provoca pensamientos en nosotros. Y estos pensamientos pueden ser o pueden estar a favor de lo que Dios quiere para ti o pueden estar en contra. Pueden estar a favor de lo que tú conoces de Dios o en contra de lo que tú conoces de Dios. Pueden estar tratando de robarte la esperanza en Dios. Pueden estar robándote la paz, robándote la fe. Pueden estar robándote de todo y tener tú de todo externamente, pero internamente te está destruyendo. Internamente hay una batalla en tu mente que nadie puede ver, como decía al principio, y quizás estamos ganando afuera, pero dentro estamos perdiendo. Estamos siendo heridos, estamos siendo destruidos. Y Pablo le decía a los Corintios en el verso 5, derribando todo argumento, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. O del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo dice, derribando fortalezas, argumentos, pensamientos, altivez contra Dios y su conocimiento en nuestra mente. Muchas veces el campo de batalla no es que tú salgas a comerte el mundo. El campo de batalla empieza aquí. Y el enemigo lo sabe. Y el enemigo sabe que tú tienes todo lo que necesitas para ganar, que tú tienes
todas las cosas preparadas por Dios para que obtengas la victoria. Pero si Él puede hacerte creer en tu mente que tú no puedes, que Dios te ha dejado, que tú no eres suficiente, que no tienes todo lo que necesitas, ya ganó. Ya perdimos. Por eso es que Él no está tan enfocado en quitarnos lo que Dios nos ha dado como en hacernos pensar que Dios no quiere darnos más, que Dios se ha alejado de nosotros, que nosotros no somos suficientes para que Dios esté al lado de nosotros, que no nos hemos ganado, que Dios esté con nosotros, que Dios nos apoye, que Dios vaya con nosotros a pelear. Si el enemigo logra hacer eso, perdimos parte de la guerra antes de salir a la guerra ya. Por eso es que necesitamos entender que la verdadera batalla de la iglesia muchas veces no es en el plano físico, sino en el plano espiritual, con pensamientos que se levantan en nuestra mente en contra del conocimiento de Dios. Y para pelear contra estos pensamientos no tenemos que ir afuera de la iglesia, sino que tenemos que venir precisamente dentro de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No es este lugar, no es una construcción, la iglesia somos tú y yo. Tenemos que ir dentro de nosotros y decir, este pensamiento no me conviene, este pensamiento viene por algo que yo vi, que experimenté o que sentí o que alguien me dijo. Este pensamiento no conviene aquí y me está impidiendo hacer esto que yo creo, he entendido y he aprendido y conozco a un Dios que me dice que Él quiere que yo haga esto. Y la manera en la que yo llevo cautivo ese pensamiento es cuando yo camino y hago lo que yo pensaba que no quería hacer porque Dios no me iba a apoyar y Dios me apoya y gané y obtuve la victoria. Y en ese mismo instante, el pensamiento que me decía, no hagas esto, no actúes de sí, no llames a esta persona, no perdones, no hagas lo que... En ese momento ya el pensamiento no puede estar porque ya lo hiciste. Entonces, ¿qué hiciste? Con tu obediencia llevaste cautivo al pensamiento. Son nuestra obediencia, nuestras acciones, conocer a Dios y conocer su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, hace que cuando nosotros actuemos, los pensamientos que no son de Dios se llevan cautivos. Tu obediencia a Cristo hace que todo pensamiento que no venga de Él lo lleves cautivo. No que te cautive a ti y te impida hacer lo que Dios quiere, sino que tú llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si tú y yo obedecemos un poco más, vamos a ganar un poco más la batalla en nuestra mente. Para eso nosotros tenemos que predecidir. Para eso nosotros tenemos que decir, ok, Dios nunca me va a poner en una situación que me aleje de Él, que me aleje de mi familia, que yo vaya en contra de mis hermanos, que yo vaya en contra de mi comunidad. Dios no lo va a permitir. Entonces, si hay algo en mi mente que me está diciendo, aléjate, evita, no vayas, no llames, no viene de Dios. Haz lo contrario a esos pensamientos y estarás llevando cautivo esos pensamientos a la obediencia en Cristo y el enemigo no va a tener lugar, no va a tener espacio. Nos pasa en nuestro matrimonio, nos pasa en nuestro centro de trabajo y nos quedamos callados y el pensamiento sigue ahí. Y los que estamos cautivos por el pensamiento somos nosotros. Y me van a despedir y yo hice esto y me están llamando y mi esposo está pensando esto y mi esposa, yo no lo voy a mirar, yo no voy a hablar, yo no voy a hacer nada. Y Dios te está diciendo, tú sabes cuál es mi voluntad. Yo quiero que tú me obedezcas, que actúes con amor, que hables con amor, que seas sincero, que utilices la verdad. Yo quiero que no tengas temor, que enfrentes la situación. Y cuando tú y yo lo hacemos, entonces que el pensamiento se lleva cautivo. Pero la guerra no es externa, la guerra es interna. La guerra es en nuestra mente. Una vez que obedecemos, llevamos ese pensamiento cautivo y constantemente van desapareciendo y vamos creando nuevos pensamientos de victoria. Vamos creando nuevos pensamientos de bendición. Vamos haciendo cosas que nos están construyendo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. No una vida de temor, de inseguridad, sino una vida de poder. Una vida de gloria. ¿Qué sucede? Imagínate cómo será el final de esta guerra. Las guerras comienzan y no saben cómo termina la gente, qué se va a perder, a dónde van a llegar. Pero imagínate cómo sería el final de esta guerra que tú y yo estamos enfrentando hoy. Si nosotros identificamos al enemigo correcto. Si nosotros usamos las armas más efectivas
Y si nosotros peleamos en el campo de batalla correcto, imagínate qué sucederá. El lamento se va a convertir en gozo, el llanto se va a convertir en alegría, la tristeza se va a convertir en gozo. Lo que antes te robaba la paz, ahora te da mucha más paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu vida y mi vida nunca más van a ser igual. Y por eso estás aquí hoy, estás buscando algo que te ayude a ganar, a vencer en tu trabajo, a vencer en tu hogar, a vencer en tu casa, en tu matrimonio, en tus amistades, con tus relaciones. Tú y yo no venimos aquí para salir de aquí como perdedores, como derrotados. Tú y yo salimos de aquí y hoy creo que vamos a salir de aquí conociendo y entendiendo que somos guerreros del reino. Dios nos está llamando a pelear. Dios nos está llamando a levantarnos. Dios nos está diciendo, yo estoy contigo, yo quiero ayudarte, yo quiero que tú obtengas la victoria que yo sé que te puedo dar. Y lo único que tienes que hacer son esas 3 cosas, porque todo lo demás yo lo tengo. Todo lo demás ya yo lo he preparado. Yo he preparado una mesa para que te sientes en presencia de tus angustiadores. En presencia de aquella gente que han venido y se han levantado en tu contra. Que no son personas humanas quizás. O quizás hay cosas que espíritus están usando, personas humanas. Pero nosotros sabemos quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Pero también sabemos que ya han sido derrotados. También sabemos que no tienen parte ni suerte con nosotros, que no tienen control, no tienen autoridad. Entonces, si en esta mañana tú te estás preguntando cómo yo puedo ser un guerrero del reino de Dios, cómo yo puedo hacer para salir y pelear esta guerra y ganarla de una vez por todas, yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojos donde tú estás. Nadie te está mirando, nadie te está exigiendo nada, no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Pero si tú quieres salir de aquí directo a pelear, a guerrear estas guerras que se están levantando a tu alrededor, y tú quieres ganar, no solamente pelear, pero tú quieres ganar, lo único que tienes que hacer es aceptar que Jesús está contigo y tú eres parte de su reino, para empezar a pelear como un guerrero de Dios. Lo único que tienes que hacer es simplemente decirle donde quiera que tú estés aquí y me estás escuchando, decirle: Dios, yo acepto que tú fuiste a una guerra, que tú fuiste a una cruz para darme la victoria, para hacerme parte de tu ejército. Ahora mi enemigo es otro. Ahora mi visión es otra. Yo acepto a Jesús en mi corazón y yo declaro que eres el Señor de mi vida. Eres el Señor del ejército de los escuadrones de Israel. En el nombre de Jesús, yo quiero comenzar a pelear la verdadera batalla. Yo quiero pelear la batalla de Dios. Yo quiero que tú, Dios, cumplas tus promesas en mi vida. Que tú me perdones, que tú me limpies, que tú sanes mi corazón y que no permitas que yo vaya a la guerra herido. Yo quiero sanar completamente. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu sangre. Te doy gracias por tu victoria. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por mí, por mi familia, por los míos, por mi comunidad. Te doy gracias porque de tal manera nos has amado que entregaste todo lo que tenías para darnos vida eterna. ¿Puedes darle gracias a Dios?